la prueba suya va a ser al final presencial. Consulta es las condiciones y todo. Pues yo en mi caso a mí me agarra el momento que voy a tener que viajar a Montevideo, por eso. Bueno, yo la veo altamente improbable que sea presencial, aunque la sigo peleando, pero lo más probable es que sea virtual, como les dije, en donde yo les voy a mandar por el chat 2 ejercicios. Ustedes van a tener que tener la cámara encendida y el micrófono encendido. Van a hacer la solución a mano, a la vieja usanza, como si estuviéramos en facultad. Y cuando terminen la prueba, le sacan una foto y me la pasan por mail. Eso va a ser un poco la tónica de la prueba, lo que a mí también me obliga a armar distintas pruebas para que no tengan la misma, o sea que vamos a tener al menos 4 pruebas circulando en donde yo les voy a ir asignando a cada uno, bueno, la arma, me manda la solución y con eso liquidamos. Es altamente probable que sea esa la modalidad y no presencial. Digo, está bastante reticente la facultad a permitirme la presencialidad solamente en el examen. No, ¿sabe por qué le pregunto, profe? Lo hago corto y directo. El tema es que anoche no voy a decir, me mandaron el calendario y pusieron la suya presencial. Entonces yo dije, a ver, una de dos, o hay algo que nos estamos perdiendo, o tomaron una decisión y quedó el punto ahí. Yo quería bueno, capaz que me dieron el gusto, ojo, para que capaz que me estoy enterando por vos de que la tenemos presencial. Déjame que lo voy a chequear con Gustavo. ¿Cuándo era la fecha? Era el 8 de diciembre, ¿no? Sí. Era el 8, está. Bueno, lo voy a chequear con Gustavo Martín a ver si realmente tuve suerte. Bueno, entonces, como me estaba comentando Mateo, este tema todavía no lo comenzamos, el de procedimientos concursales. Así que es lo que empezaríamos hoy, el tema nuevo, la unidad 6 y el último tema. Les cuento además que de los temas, es capaz que el que tengo una debilidad mayor, porque es de los que más me gustan y el que les diría que el 80% de mi tiempo profesional me dedico a estas cosas, a los temas concursales. Actuando como síndico, como interventor en la Asociación Uruguaya de Peritos, que es a quien yo represento. Y bueno, en lo personal ha sido, desde el punto de vista profesional, un desafío hermoso, que estoy desde el año 2011 con estas cosas y que a uno lo permiten incursionar en giros de los giros más diversos, ¿no? Digo, están en empresas mineras, en empresas de aviación, de salud, barracas, molinos, y a su vez recorrer también el interior. Digo, he estado en lugares que de repente uno no hubiera pasado si no fuera por esto, como en Minas de Corrales, en Bella Unión, en una bodega de vinos, y conociendo gente de todo tipo. Así que es capaz que de los temas que tenemos es de los que más me apasiona, y voy a tratar de, a su vez, en la medida que vayamos viendo los temas, tratar de llevar a tierra y compartir con ustedes algunas experiencias que siempre la idea es que les sea de utilidad, y como siempre les digo, si en el día de mañana aquel que le guste incursionar en algo de esto, estamos a la orden. Es más, tengo ex alumnos trabajando conmigo, tanto de la Católica como de la UDE, tanto en Montevideo como en el interior, así que siempre como que esto es un círculo, y aquel que tenga algún interés no dude en contactarse, el que le guste esto, que cualquier cosa que uno pueda colaborar sin problema. Incluso me han pedido modelos de informes para determinados casos concretos, y bueno, siempre en lo que uno pueda colaborar sin ningún problema.
Bueno, vamos entonces con la unidad 6. Profe, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, no, yo capaz que, porque entré 17 creo, y capaz que ya había comentado algo sobre el control. Tengo una duda sobre una respuesta, no sé si la mando por correo o... Mándamela por correo mejor, así avanzo con perfecto. esto y la miro tranquilo. Bien. Bárbaro, gracias. Por nada, Magdalena. Bueno, acá tenemos, vamos a empezar con la insolvencia prevista en la ley 18.387. Con eso es con lo que empezamos y lo que nos va a llevar la mayor cantidad de clases y de dedicación. Insolvencia, perdón, profe. La insolvencia, desde el punto de vista de la ley 18.387. La que ya habíamos visto la última vez con el tema de la enajenación de establecimiento comercial. No, la de enajenación es otra, ojo, no, es otra. No, pero ya habíamos tocado el punto de la ley. Sí, correcto. Es conocida también en la jerga como la LCRE, que sería Ley de Concurso y Reorganización Empresarial. Bueno, ¿qué es esta ley? En primer lugar, ¿qué es lo que dice? En su presupuesto objetivo, dice que procede la declaración judicial de concurso del deudor que se encuentre en estado de insolvencia. Y entiende que la insolvencia es cuando el deudor no puede cumplir con sus obligaciones. Una primera precisión. Cuando hablamos de insolvencia, en el marco de esta ley 18.387, vamos a hablar de la insolvencia desde el punto de vista jurídico. Yo creo que para nosotros, contadores, o ustedes casi colegas, cuando nos referimos a la insolvencia, asociamos a un patrimonio negativo. Decimos, bueno, esta persona jurídica, esta empresa es insolvente porque tiene más pasivo que activo. Por lo menos ese es un poco el concepto económico que me parece que está más arraigado en nosotros. Ahora. Pero acá hay que tener en cuenta también si ese activo es realizable, porque si capaz que tenés activo, pero si no podés realizarlo para pagar las deudas, por más de que tu ecuación patrimonial sea positiva, sos insolvente igual. Ese es el... Exactamente, Magdalena. Esa es la cuestión. Que en realidad, eso que vos me decías, ¿no? Que digamos, yo tengo un patrimonio, supongamos que tengo un activo de $1 millón, pero es todo no corriente, y tengo un pasivo de $10.000 que me vence todo en este mes. Entonces, desde el punto de vista económico, yo podría decir, no soy insolvente. ¿Cuál sería mi problema, Magdalena, apuntando a lo que vos me decías? Desde el punto de vista financiero, ¿cómo le llamamos a eso? ¿A tener un problema de qué tipo? No tener liquidez, claro. Un problema de liquidez. En realidad, yo lo que digo es, si tengo $1 millón, todo no corriente, y tengo $10.000 corrientes que me vencen ahora, yo no tengo un problema en principio económico de insolvencia, porque estoy patrimonialmente, mi ecuación está bárbara. Pero lo que sí tengo es un problema de liquidez. Y ojo, que tener un problema de liquidez es un problema importante también. Hay un dicho que dice cash is king. O sea, como que el dinero manda, ¿no? Si yo no tengo el dinero para afrontar mis pequeños gastos o las deudas ahora de corto plazo, también me puede llevar al fracaso. Profe, ¿no es también como sucede que dicen en microeconomía que tenés que tener por lo menos para los variables mensuales en un tiempo corto y después ves, por ejemplo, con los fijos a largo plazo? Exactamente. O sea que ese problema es un problema que hay que afrontarlo, porque si no también me lleva a la insolvencia desde el punto de vista jurídico. Porque acá estamos hablando de la insolvencia cuando la decreta el juez. Y desde el punto de vista jurídico, los problemas de insolvencia o los problemas de liquidez no se distinguen. Para la ley es todo insolvencia. Entonces, cuando hablemos de insolvencia, porque yo ahora les hago esta precisión ahora y ya no voy a volver más sobre este tema, sepan que cuando hable de insolvencia,
voy a estar hablando de la insolvencia jurídica y muchas veces se confunde con la iliquidez. O sea que voy a darle el mismo tratamiento, porque así lo hace la ley, a la insolvencia que la iliquidez. Por eso dice acá que es cuando un deudor no puede cumplir con las obligaciones. Y capaz que no puede cumplir con las obligaciones porque tiene un problema de liquidez. O sea que viene por ese lado. Ahora, vamos al presupuesto subjetivo. ¿A qué personas se le aplica la ley 18.387 cuando no pueden cumplir con sus obligaciones? Bueno, en primer lugar, a toda persona jurídica. No importa si es civil o comercial, o sea que si es una asociación civil, un equipo de fútbol, por ejemplo, no de las SAD, que ahora están también tan de moda, pero una mutualista, una universidad, todo ese tipo de personas jurídicas civiles están comprendidas dentro del presupuesto subjetivo de la ley, y por supuesto todas las personas jurídicas comerciales, lo que sea sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita, sociedad colectiva, todas esas también van. Así que ahí no hay mucho misterio, digamos. Yo sé que si es una persona jurídica va por la ley 18.387. En el caso de una persona física, ahí sí es donde voy a tener que poner la lupa un poco más en detenimiento y mirar bien de qué persona física se trata. Porque me dice que va a estar comprendido dentro de esta ley aquella persona física que realice actividad empresarial. Y este es un concepto amplio y yo les diría un poco hasta novedoso que incorpora esta ley. Porque en general antes, esta es una ley que entró en vigencia en el año 2008, y antes en general veíamos si el deudor era comerciante o si no era comerciante. Esa era un poco la discusión con la legislación anterior. ¿Y cuál es la diferencia? El criterio de tener actividad empresarial es más amplio que el ser solamente comerciante. El comerciante es aquel que ejerce actos de comercio previstos en el Código de Comercio, sobre todo aquellos que están en el artículo 7 del Código de Comercio. Pero la actividad empresarial no solamente abarca actividades comerciales, sino que también va a abarcar actividades civiles cuando esa actividad está organizada de manera, dice, es una actividad profesional, económica y organizada con la finalidad de producción o de intercambio de bienes o servicios. Y acá, en general, siempre me gusta conversar con ustedes, como decimos, ¿verdad? Esta es una materia de cuarto año, estamos un poco haciendo calentamiento para salir a la cancha, y es importante algunos pequeños detalles que uno naturalmente no tiene claro. La actividad que hace el contador público, la actividad profesional de un contador público, ¿es una actividad comercial? No. No, estoy de acuerdo. ¿Dónde está regulada la actividad que ejercemos como contadores públicos? ¿En qué base normativa? A ver si avanzando un poquito más. La actividad del contador público es una actividad civil. Las normas adecuadas, bueno, en el colegio de contadores acá también. Está bien, pero yendo a los códigos, digamos, nuestra actividad no está regulada en el Código de Comercio. Ah, claro, no Código sino que Civil. está regulada en el Código Civil bajo la modalidad de arrendamiento de servicios. Entonces, por más que yo tenga un estudio, supónganse que tengo 3 empleados, tengo unas oficinas, computadoras, servidor, impresoras, o sea, como que tengo una estructura, esa estructura que me apoya para yo dar mis servicios, no me transforma en un comerciante. Mi actividad sigue siendo civil. Así como, por ejemplo, el arrendar inmuebles es una actividad civil, no es un acto de comercio tampoco. Por lo tanto, cuando hablamos de actividad empresarial, vamos a hablar de las actividades comerciales, seguro que están adentro, pero también de las actividades civiles
cuando de alguna forma tienen una organización. Y acá a veces es difícil establecer una franja de, bueno, ¿y cuándo yo tengo actividad empresarial y cuándo no? Por ejemplo, en el caso nuestro de contador, supongamos que, como pasa, digo, en mis comienzos, yo me había comprado una computadora con una impresora y la tenía en mi cuarto, y ahí llevaba algunas contabilidades, o sea, tenía un trabajo como dependiente y tenía algún clientecito que lo llevaba, como les digo, ¿no? Una computadora en el cuarto y pasaba, hacía declaraciones, pasaba contabilidad y liquidaba sueldo. No podríamos decir que yo estaba organizado de manera empresarial, ¿verdad? O sea, era sumamente artesanal, algo que yo hacía en mi casa. Entonces, cuando uno ejerce de esa manera y que en general uno empieza de esa forma, salvo de que tenga de repente alguna estructura con algún familiar, con algún conocido, normalmente el comienzo nuestro es bastante artesanal, a pedal. Entonces digo, bueno, yo ahí no realizaba actividad empresarial. Ahora de repente sí, porque ya tengo 4 empleados, tengo un estudio, tengo cierta organización. Podríamos decir que estoy más por acá, pero en ese comienzo no. Ahora, ¿cuándo pasé yo de no tener actividad empresarial a tener actividad? Cuando alquilé la oficina y era yo solo, cuando tomé el primer empleado, como que no hay una línea de corte. Podemos tener una zona gris, en donde no se sepa bien si estoy haciendo actividad empresarial o no. De todas maneras, eso lo decide el juez, y realmente son los casos en los cuales se genera esa duda son mínimos, y los resuelve el juez, pero pasa muy pocas veces. En la mayoría, en el 99% de los casos, es muy claro si se realiza actividad empresarial o no. O sea que es algo más esta discusión filosófica de laboratorio teórica que académica, que de lo que pasa en la vida real. Son muy poquitos los casos en los cuales se piensa si estoy metido acá o no. Pero como les digo, no lo vamos a resolver nosotros, lo va a resolver un juez. Ok. Profe, solo como comentario rápido, me respondió Gustavo y confirmado. Es presencial. Bueno, me alegraron la mañana, no sé si lo comparten, pero tenía muchas ganas de que así fuera. Sí, me mandó también recién respondiendo a lo que yo le pregunté. Buenazo. Yo tengo una única duda, que es en el caso de que por algún motivo uno tenga que estar en ese momento, está la posibilidad de hacerlo virtual, ¿no? Con el justificativo que corresponda. Bueno, porque usted había dicho lo del examen, como que era re complicado y eso. No está la posibilidad para hacerlo en ese momento de otra manera que no sea presencial. O sea que al que le pase algo, obviamente que estamos todos expuestos, ¿no? Yo hace unos días tuve que estar en cuarentena porque también tenía dudas, o uno puede llegar a tener contacto, o sea, ya me llevo como, si bien vengo bien, llevo como 6 hisopados. Es algo que no puede pasar, de que llegado ese día alguien no pueda. Bueno, ahí analizamos cómo seguimos, pero no va a haber algo automático de respuesta para ese día. Ese día es presencial a tal hora. Aquel que justifique alguna situación, y sobre todo estos extremos que estamos viendo, es esto lo que pasa. Profesor, yo tengo un problema con la presencialidad. Me tengo que operar ahora en 2-3 semanas de los cruzados de los meniscos y no sé si puedo salir a la calle. Mirá, bueno, yo tengo la misma operación. Ligamento cruzado de menisco. ¿Cuándo te operás? Y para el mes que viene como mucho. Para el mes que viene. Todavía no tengo fecha, pero bueno. Está. Bueno, también es lo mismo que digo en el resto. Ese día es esa la instancia. No tenemos tampoco un despliegue logístico para dar respuesta a virtualidad y presencialidad en simultáneo. Así que, en principio es eso. Después los casos debidamente justificados que estén impedidos de hacerlo de manera presencial, analizaremos qué opción podemos proporcionar.
De acuerdo, profe, era solo para confirmar nomás la situación. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces. El tratamiento de la insolvencia por la ley 18387, entonces, es para aquel deudor que no puede cumplir con sus obligaciones, pero ese deudor además tiene que ser persona jurídica o persona física que realice actividad empresarial. Si no, no aplica esta ley. Tendremos otro tratamiento de la insolvencia. Hay personas excluidas de esta ley. Yo les diría, para simplificar en esto, que acá estamos hablando del Estado, persona pública mayor, en estos 4 casos, ¿verdad? De Estado, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales. Eso prácticamente son sinónimos, ¿verdad? Está un poco atrás el concepto de que el Estado no quiebra, no es insolvente, y si tenemos un tema de insolvencia con el Estado, bueno, ahí el problema es de todos, en general. La parte de más abajo que marqué en verde, el relacionado con entidades de intermediación financiera, está excluido, pero está excluido como a veces uno aprende, ¿verdad? De la peor manera, lo aprende sobre la marcha. Muchas veces uno de sus errores saca enseñanzas y saca cosas a futuro de cosas que no va a hacer o que tiene que modificar. Esto de alguna manera surgió así. Les cuento un poquito los antecedentes para que vean un poco esta ley, por qué salió como salió. Los redactores de la ley son 3 abogados: Ricardo Olivera García, Camilo Martínez Blanco e Israel Kramer. A Israel Kramer una vez le escuché decir, bueno, esta ley que hicimos no es una gran ley, tiene muchas cosas a mejorar, pero es mucho mejor que lo que había. Y eso es verdad. Tiene cosas a mejorar, aspectos que a uno le puede merecer algún reparo, pero si lo comparamos con el régimen concursal que teníamos antes de la entrada en vigencia, es mucho mejor. De eso no, creo que no hay 2 opiniones a nivel de la doctrina. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de historia de cómo funcionaba esto. Y para eso me tengo que retrotraer al año 2001, cuando en Argentina se empieza a dar una crisis financiera. Ustedes son muy jóvenes, pero seguramente han escuchado hablar del corralito. Sí, la crisis en la que el sistema bancario no podía liberar más de 250 pesos argentinos por semana, que quedaban los ahorros guardados en el banco. Que eso después desencadenó todo lo que ya sabemos, la crisis y todo lo que pasó. Perfecto, que de alguna manera después nos repercutió a nosotros fuertemente. Pero de alguna manera no había confianza, y los ahorristas, ¿qué hacían? Iban al banco a retirar dinero, sus ahorros. Y eso es sabido, que ningún banco tiene la liquidez suficiente como para devolverle en el acto a sus ahorristas todo lo que tienen a la vista, ¿verdad? Lo que tienen en cajas de ahorro o en cuentas corrientes, porque el banco lo que hace es toma el dinero y lo presta, y se queda con una liquidez razonable en función de lo que es la costumbre que la gente vaya a retirar. Ningún banco del mundo está preparado para soportar que todos vayan al mismo tiempo a retirar su dinero. Entonces lo que se hizo es, como bien dijo Mateo, dice, bueno, pará, vamos a reperfilar, saquen, pero tanto por día, tanto por semana, tanto por persona, pero no pueden sacar todo. Eso obviamente que de alguna manera trajo repercusiones en Uruguay, porque naturalmente, sobre todo en las ciudades limítrofes, y siempre fue costumbre de que los argentinos tuvieran depósitos en nuestro país, y de alguna manera esos problemas de liquidez hacía que los argentinos cruzaran más habitualmente también a retirar de nuestros bancos. O sea que de alguna manera nos empezaron a usar como cajero automático. Había un banco en Uruguay que ya no existe más en Plaza, que sigue existiendo increíblemente en Argentina, que es el Banco de Galicia.
El Banco de Galicia, yo les diría que operativa con uruguayos era prácticamente inexistente. Era un banco uruguayo, pero la mayoría de los ahorristas, los depositantes, eran argentinos. En determinado momento, un periodista que hasta el día de hoy sigue en ejercicio, que seguramente ustedes lo conocen, La Nata, da la noticia en Argentina de que el corralito se venía a Uruguay también. Esto fue por allá por el año 2002. Ya les suena, ¿verdad?, la famosa crisis del año 2002. Entonces, lo que dice La Nata es, bueno, miren que el corralito se viene también para Uruguay. Imagínense esa noticia, yo no sé cuál fue el fundamento, si tenía razón o si no, pero de alguna manera se transformó en una profecía autocumplida. Porque cuando escucharon eso los argentinos, cruzaron volando a retirar la plata de Uruguay. Dijeron, no, ya me pasó esto en Argentina, no sé si tendrá razón o no lo que dice La Nata, pero yo me cubro y saco. Lo mismo entonces pasó en Uruguay, sobre todo con ese banco, empezó con el Banco Galicia. Cuando empezó el aluvión de argentinos a retirar depósitos, dijo, bueno, yo no puedo devolver a todos ahora, y se presentó a Concordato, que era la alternativa concursal que tenía en ese momento. En aquel momento era para la insolvencia de las sociedades anónimas, se trataba en la ley 2230, que ahí básicamente a la sociedad anónima le daba dos posibilidades: la liquidación, que eso era terminar con la actividad, vender el activo y cancelar el pasivo, o el concordato. Que el concordato era reperfilar el pasivo con mis acreedores. O sea, les voy a hacer una propuesta a mis acreedores y decirles, bueno, miren, les voy a pagar lo que yo les debía, no se los puedo pagar ahora, se los voy a pagar en 10 años, en 5 años o en 3. Y tampoco les puedo pagar todo, les voy a hacer una quita, o les hago un reajuste por IPC. Digo, ahí es un poco lo que el deudor proponga y los acreedores tienen que estar de acuerdo, ¿verdad? Había una mayoría para votar esto. De conveniencia entre partes. Exactamente, ahí prima la autonomía de la voluntad de las partes, el deudor propone, los acreedores disponen. Y si no hay acuerdo, pasábamos a la liquidación. Se terminó el partido, se venda todo y se paga, ¿no? Yo le preguntaba por eso, porque en parte por eso 4 bancos terminaron cerrando allá por el 2002, o sea que ahí no hubo acuerdo de nada. Exactamente, eso después de alguna manera se contagió al Banco de Montevideo, al Banco Comercial, al Casa de Galicia, al Banco Pan de Azúcar. O sea, como que de alguna manera esta situación se generó un contagio, esa crisis, ¿verdad? Y los que de alguna manera superaron esa crisis también tuvieron problemas, ¿no? Incluso hasta el Banco República y los bancos que habían en plaza en este momento tuvieron que afrontar un poco esa difícil situación. Pero vuelvo con esto, al caso del Banco de Galicia, que de alguna manera es lo que origina la situación en la que estamos hoy. Ustedes van a ver ahora que en todo proceso concursal, los acreedores tienen que demostrar que son acreedores. O sea, acá no basta con la documentación que tiene el deudor. Si el deudor en sus estados financieros dice, y en su información, miren, yo le debo plata a Mateo, a Magdalena, a Fabricio y a Sofía, eso por sí no vale. Es un indicio, pero Mateo va a tener que ir a presentarse en el expediente a demostrar que es acreedor, Magdalena también va a tener que ir al expediente y presentar la documentación, Fabricio, Sofía, y todo aquel que sea acreedor. Incluso puede haber un acreedor que el deudor no declaró, y si él considera que es acreedor, se presenta. O sea, estamos en estos procesos concursales, son procesos colectivos, en donde se le va a dar un mismo tratamiento a aquellos acreedores que no tienen ningún tipo de privilegio o subordinación, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos tienen que presentar su documentación en el expediente, y ese expediente es público.
¿Por qué? Porque Fabricio podría decir, mirá, Mateo pidió que se le reconozca que es acreedor con $20.000 y para mí solo demuestra que es acreedor por 5.000. Si le reconocen un crédito mayor, en definitiva me están perjudicando a mí. O sea, como que cualquiera puede opinar de forma fundamentada. Esto que es este proceso público en donde todo el mundo ve lo que cada uno solicita, que se le reconozca como acreedor, en general no presenta mayores dificultades, pero llevado esto al caso de una institución financiera, vulnera uno de los principios que de alguna forma fue sustento de nuestro sistema financiero. El secreto bancario. El secreto bancario, exactamente. Digamos, una de las cosas de las que nos jactamos en nuestro sistema financiero es decir, bueno, acá hay un secreto bancario. No es tan fácil saber de que tú tenés dinero depositado y de cuánto es eso. Digamos, de alguna manera hay una protección a ese secreto. Entonces, esos argentinos que invirtieron, que pusieron ahorros en bancos uruguayos, porque pensaron que nunca se iba a saber lo que ellos tenían depositado acá, por diversos motivos, ¿verdad? Puede ser por temas de seguridad, porque también para evitar secuestros de familiares, porque, mirá, este tiene $5 millones en Uruguay, vamos a secuestrarle al hijo y que ponga, o porque tampoco de repente no declaraban a la AFIP. Ellos tienen el criterio de la residencia para sus tributos, entonces sobre ese dinero en Uruguay tenían que pagar tributos en Argentina y no lo declaraban para no pagar. Entonces, iba a ser una carnicería si se seguía adelante con este sistema previsto para un deudor común si se aplicaba a un banco. Por lo tanto, hubo una modificación en ese momento. En ese momento, esto se modificó con la ley 17.613. Se hizo esa ley y se dijo, bueno, la insolvencia de las instituciones financieras no la hagamos en la órbita concursal en un juzgado, que la haga el Banco Central de manera administrativa, porque de última el Banco Central conoce la identidad de todos los ahorristas, de todos los depositantes, y puede manejar esa información manteniendo el secreto bancario. Perdón el punto, o sea, la insolvencia de las instituciones financieras, como dijo. Que se haga un tratamiento por vía administrativa a través del Banco Central. Esa fue la solución que se encontró en ese momento. Entonces se dijo, bueno, el concurso del Banco de Galicia, el concurso del Banco de Montevideo, el concurso del Banco Comercial, vamos a sacarlo de los juzgados porque tenemos este problema del secreto bancario, que se siga dilucidando en la esfera administrativa del Banco Central, que el Banco Central sabe bien quiénes son los ahorristas y de alguna manera va a poder hacer un proceso de liquidación, llegado de caso o de acuerdo, pero respetando la privacidad. Entonces, esta ley contempló eso. Esto estamos hablando año 2002, 2003, ¿verdad? La nueva ley que estamos viendo ahora, la ley concursal, de alguna manera recoge esa solución. Por eso es que están excluidas las entidades de intermediación financiera. Por eso era que yo quería comentarles este antecedente. ¿Por qué los bancos están por fuera de la ley 18387? Por todo esto que pasó. Porque si los metemos adentro del régimen común, vamos a tener problemas con el secreto bancario. Ahora, hay alguna parte que continúa bajo la órbita judicial, que es la calificación, el incidente de calificación. Esto lo vamos a ver más sobre el final, pero les comento de que la conducta del deudor es evaluada para ver si tuvo culpa en su insolvencia. De alguna manera la ley dice, bueno, sabemos que el riesgo empresarial existe, o sea que dentro del giro a vos te puede ir mal o te puede ir bien.
Pero vamos a analizar si te fue mal porque realmente era algo de giro, porque hoy se gana, mañana se pierde, porque cambió realmente las condiciones de mercado y te fundiste por eso, o porque realmente hiciste alguna cosa que agravó la insolvencia, o fuiste omiso, no tuviste un proceder diligente, y de alguna manera esto no hubiera pasado si vos hubieras actuado a tiempo. Por lo tanto, la conducta se califica en culpable o fortuita, la del deudor. Si se califica fortuito el concurso, no hay problema, el deudor sigue su vida hacia adelante como si nada, sin consecuencias. Ahora, si la conducta se califica como culpable, eso puede aparejar consecuencias para el deudor, por un lado, de inhabilitaciones, y algo de eso hablamos en el módulo anterior, cuando hablábamos ¿se acuerdan de las causales de rescisión parcial? Que habíamos hablado de que el socio es inhabilitado. Bueno, acá tenemos un motivo. Puede tener una inhabilitación entre 5 y 20 años. Y también puede ser condenado a asumir una parte o todo el déficit patrimonial, es decir, aquel pasivo que no pudo ser satisfecho con los bienes del deudor. O sea que la calificación, eso sí va a seguir en la esfera judicial. Lo va a determinar un juez, no lo va a determinar el Banco Central. Hay críticas sobre esta solución de la liquidación administrativa a través del BCU. Esta ley cambió. Te hago una duda de esto. Sí, Federico. No, te quería consultar. Esto en realidad no los ponía en una posición favorable a los bancos cuando toman esta decisión, porque en definitiva, si una empresa se presenta a concurso, los únicos que van a tener la información de cuánta plata tiene el deudor y contra qué cantidad pueden accionar son los bancos, no el resto de las empresas. Es como que se están guardando esa información para ellos poder accionar y ir contra esa persona, ¿no? Sí, por eso ahí como que el rol del Banco Central, que de alguna manera es el controlador, el que está al día a día con los bancos y que los inspecciona y que tiene acceso a la información, es que en definitiva se entiende que da garantías. De todas formas, te adelanto que esa solución que se encontró tiene detractores y se dice, eso es inconstitucional. Esto no debería hacerse por la vía administrativa, esto tiene que hacerse a través del Poder Judicial. Esta solución, igual que yo les comenté, cambió hoy por hoy. Ya no es esta ley la que está vigente, es la 18.000 y algo, no me acuerdo. Tengo igual algún artículo escrito donde está esto, que creo que está en el material. Porque ahora, por ejemplo, no es el Banco Central el que oficia de liquidador, sino que es un organismo que se llama la COPAB. Les voy a poner acá el nombre, por si lo quieren buscar. La COPAB se creó como un órgano no dependiente del Banco Central, de alguna forma sí relacionado, que es la encargada de la liquidación de una institución financiera si procediera. Por suerte hace tiempo que no tenemos problema de esto, y es la que administra además los seguros de depósitos. Recuerden que en el sistema financiero ustedes tienen asegurados en cada banco $5.000 y no me acuerdo cuánto era en pesos, también una cifra superior a ese equivalente $5.000. Mateo, ¿ibas a decir algo? No, o sea, a ver, para que quede claro, el tema de la determinación del juez es polémica porque antes era del BCU, ahora pasó a ser del juez, o sea, todo un problema. Pensaba mucho que podía ser por una vía u otra, pero antes previamente era cuestionado el accionar del BCU. Ahora es el juez quien define la liquidación en sí. No, sigue estando bajo la órbita, ya no del BCU, sino de la COPAB, pero que de alguna manera también es como si fuera el Banco Central. O sea que el cuestionamiento ese sigue hoy presente. En lo único que el juez se mete es en la calificación del concurso. Es el juez el que va a decir si el concurso, o sea, si hoy una institución financiera ingresa en una situación de insolvencia, esa insolvencia la va a tratar la COPAB, y en lo único que el juez va a opinar es en la calificación, si la conducta del banco fue culpable o fortuita. Solamente en eso. 18.401. ¿Cómo, perdón? Ley 18.401. Perfecto, esa es la que está hoy por hoy. Sí.
Gracias, Federico. Ley, Fede, perdón. 18.401. Entendido y anotado, gracias, Fede. Esa es la que está vigente hoy, que cambió esto, ¿verdad? Que acá era el Banco Central, se creó la COPAV, y la COPAV, a través de la ley 18.401, es la que se encarga de la insolvencia de una institución financiera. Bueno, esto cada tanto les voy a ir haciendo alguna mención para que veamos por qué las cosas fueron como fueron. Es más, ya voy a seguir haciendo un poco de historia ahora, cuando veamos quiénes son los jueces competentes en esto. Recuerden que los juzgados tienen especialidades, y más aún en Montevideo, ¿verdad? Donde yo tengo juzgados de familia, juzgados laborales, juzgados civiles, juzgados penales, de crimen organizado, contencioso. Bueno, tenemos juzgados especializados en materia concursal. Y acá también se dio una discusión. Porque en algún momento se dijo, bueno, hagamos juzgados especializados en materia concursal. O sea, jueces que solo vean concursos. Démosle a esos jueces las herramientas para que puedan actuar también en ese ámbito de especialización. Entonces, se crearon 2 cargos de secretarios contadores, que son funcionarios del Poder Judicial, contadores públicos, o sea, colegas nuestros, para que asesoren al juez, y están en un escritorio pegado al despacho del juez. O sea que en Montevideo los jueces cada uno tiene un contador para que lo asesore, porque si bien el decreto de concurso es un tema judicial, no deja de ser un problema económico, un problema financiero la insolvencia, que tiene consecuencias jurídicas, pero yo no puedo obviar de que estamos ante una situación, un problema, una dificultad netamente económica, con consecuencias jurídicas. Por lo tanto, la interrelación entre abogado y contador es permanente. Yo les diría que los equipos multidisciplinarios por lo menos tienen que contemplar siempre un contador y un abogado para dar una solución integral a estos asuntos. En el otro aspecto que también se hizo hincapié en la ley, es decir, bueno, la especialización también llevémosla al síndico y al interventor, o sea, aquel auxiliar que vamos a ver que el juez designa, ahí ya no un funcionario del Poder Judicial como el secretario contador, sino un profesional independiente, pero que de alguna manera va a ayudar al juez también a desarrollar el proceso. Hagamos también que ese especialista tenga que tener un grado de especialización que se dedique a estas cosas. Y en ese momento, me acuerdo, en la discusión parlamentaria, se dijo, bueno, por las dimensiones de Uruguay, un país chico, no podemos tener juzgados especializados en todos los departamentos. No puede haber un juzgado especializado de concursos en Salto, otro en Colonia, otro en Artigas. Entonces, los juzgados especializados tienen que ser de Montevideo. No, por las dimensiones nuestras no justifica. Y creo que eso es razonable, porque hay lugares que de repente tienen un concurso cada 10 años. O de repente en jurisdicciones que no se dan nunca. Por lo tanto, y esto, sí. En el caso del contador, ¿vos te tenés que anotar como si fuera como los peritos anotan para poder ejercer como perito, o es un contador cualquiera? Exactamente por ese lado viene Federico. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte pericial? Vimos que había un registro único de peritos, que yo me tenía que anotar en el listado de peritos para ser designado perito. Y esa lista la llevaba la Suprema Corte de Justicia. Bueno, en este caso es lo mismo, hay otra lista que es de síndicos e interventores. Hay un registro de síndicos e interventores concursales, en donde, para simplificar, se pueden anotar contadores, abogados y entidades que representen a los acreedores o que tengan actuación en materia concursal. Por ejemplo, la Asociación Uruguaya de Peritos, donde yo estoy, o la Liga de Defensa Comercial, por nombrar las 2 más conocidas. O sea que es una lista más restrictiva, porque la lista de peritos, ¿se acuerdan que uno cumplía los requisitos y estaba dentro? La de síndicos o interventores, para empezar, tiene un tope.
ahora salió un llamado que la ley dice que podrá ser de 30 titulares y 30 suplentes. Y en general se está tomando así. Por lo tanto, ya salió un llamado hace poquito, nos presentamos 61 personas, o sea que de los 61 va a quedar 30 titulares, 30 suplentes y uno va a quedar afuera. Esa es una diferencia que tiene con la lista de peritos, ¿verdad? Que en la de peritos nadie queda afuera si cumple con los requisitos. No hay límite. Y la otra diferencia, u otra diferencia también a destacar, es que, por ejemplo, si yo soy ingeniero, no me puedo presentar en la de síndicos e interventores, o sea, como que está de alguna manera enfocada a determinadas profesiones, que son contador, abogado, licenciado en administración, o estas entidades que tienen actuación en materia concursal. Licenciados en administración no conozco ninguno que se haya presentado, pero bueno, la ley lo posibilita. O sea que vos en cada llamado que sale te tenés que presentar, no es que ya quedaste y ya está. Claro, o sea, como que la lista anterior, que fue el llamado, que fue en el 2008, 2009, la lista anterior ahora se borra y aunque estuvieras vos trabajando, te presentás de vuelta. También es otra diferencia con la de peritos, ¿verdad? Que yo en la de peritos no me tengo que borrar, me anoto una vez y quedo en ella todo el tiempo que yo quiera. Acá cada tanto es borrón y cuenta nueva. Bueno, barajamos y vamos de nuevo. Preséntense todos los que quieran participar, obviamente que los antecedentes te sirven, ¿no? La experiencia. Pero de alguna manera cada tanto te pones de vuelta sobre el tapete. Bueno, lo que les decía con relación a la especialización era de que en la discusión parlamentaria se dijo, bueno, como solamente hay especialización en Montevideo, que todos los concursos vengan a Montevideo. Así los tratan especialistas. Pero obviamente que eso también generó en la discusión parlamentaria resistencia, porque la gente decía, bueno, pero si supongamos que hay un almacén en Rivera o un supermercadito en Rivera, una carnicería, una panadería que es insolvente y tiene que pedir su concurso y seguramente los acreedores van a ser todos de Rivera. ¿Tiene que venir a Montevideo el deudor a presentar su concurso? ¿Todos los acreedores tienen que venirse de Rivera a presentar su verificación de créditos? ¿La junta la tenemos que hacer en Montevideo cuando estamos todos en Rivera? Pareció un exceso, y más en el tema de que siempre se menciona de intentar la descentralización. Por eso es que se llegó a una solución híbrida. Se dijo, bueno, está bien, vamos a contemplar la situación del interior y por lo tanto, si el deudor está domiciliado en Montevideo, seguro va a los 2 juzgados especializados de concurso. Pero si en el interior el concurso es muy grande desde el punto de vista del pasivo, que también venga a Montevideo. Y se puso este importe de 35 millones de unidades indexadas. Esto es algo más de 4 millones de dólares. La unidad indexada está un poquito más de 5 pesos. Tomemos un tipo de cambio de 43 pesos, da más de 4 millones de dólares. Entonces, cuando el pasivo es más de 4 millones de dólares, no importa en qué lugar de nuestro territorio se encuentre el deudor, tiene que presentarse en su concurso y tratarse en Montevideo, que es donde hay una especialidad en la materia. Para nombrar algunos ejemplos de los recientes que han sido decretados en Montevideo, aunque el deudor esté domiciliado en el interior. Por ejemplo, los naranjales Caputo, que tienen su órbita, su esfera de actividad en Salto, en virtud del volumen del pasivo, el tratamiento de la insolvencia se da en Montevideo y lo tiene en ese caso la Liga de Defensa Comercial. En lo personal me toca todavía, porque el concurso no ha terminado, de una empresa minera, Orosur, que tiene la actividad en minas de Corrales. Su insolvencia también tuvo que ser tratada en Montevideo por el volumen del pasivo involucrado. Otro caso que es en Tacuarembó, Urupanel, que era una empresa que
hacía mobiliario y exportaba, pero que tenía todo el aserradero y la planta de producción en Tacuarembó, por el volumen del pasivo, tuvo que ser tratada la insolvencia en Montevideo, y en ese caso también la Liga de Defensa Comercial fue en ese caso el síndico o el interventor, no recuerdo. Otros casos que me han tocado a mí del interior, las bodegas Calvinor, que era de Bella Unión, la Textil Pailana, que era de Paysandú. Bueno, por ese lado me parece, a ver, no me acuerdo ahora si me olvido de alguna importante. Bueno, el Pili, la láctea de Paysandú, la tuvo la Liga de Defensa Comercial también. Entonces, cada tanto se dan estas situaciones. Pero igual, eso no quiere decir que en el interior no existan concursos. Obviamente que se tratan concursos, pero el pasivo tiene que ser menor a 4 millones de dólares. Y en el interior, ¿a dónde van entonces? Bueno, al juzgado que determine la legislación procesal vigente, si es un juzgado de paz, si es un juzgado en lo departamental, ahí eso habrá que ver dónde toca. Cuando se apelan las sentencias de primera instancia, en segunda instancia no tenemos apelación especializada. O sea, no hay un tribunal de apelaciones en lo concursal. Entonces, si se acuerdan lo que vimos en la primera unidad, cuando hablamos de la estructura del Poder Judicial, vemos que dentro de los tribunales de apelaciones podía haber tribunal de apelaciones en lo laboral, en lo penal, de familia y en lo civil. Bueno, las apelaciones concursales van a lo civil, y hoy por hoy van todas a séptimo turno. Eso así lo dispuso la Suprema Corte de Justicia. Antes iban todas al Tribunal de Apelaciones de segundo turno. Esto cada tanto va cambiando. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno. Vamos ahora cuando hablamos al inicio, dijimos que procedía la declaración judicial de concurso cuando el deudor estaba en estado de insolvencia. O sea que aquel que es insolvente puede ser declarado judicialmente en concurso. Y la definición primaria que me da es de insolvencia aquel deudor que no puede cumplir con las obligaciones. Esto solo no me ayuda mucho al momento de determinar si alguien es insolvente o no. Esa definición puede dar lugar a más de una interpretación. Entonces, de alguna manera, la ley... ¿Perdón, Mateo? No, perdóneme a mí. O sea, la presunción de insolvencia, debemos reconocer la característica de la organización, saber si efectivamente hay una insolvencia. Claro, las presunciones son como ayudas que me da la ley. O sea, son algunos datos que me dicen, bueno, si se da algo de esto, tené cuidado porque seguramente esa persona jurídica o esa persona física que realiza actividad empresarial puede ser insolvente. Y por eso la ley nos da presunciones relativas de insolvencia y nos da presunciones absolutas de insolvencia. ¿Saben la diferencia entre una presunción relativa y una presunción absoluta? No de insolvencia, sino en sentido jurídico en cualquier momento. ¿Que se puede revertir, debe ser? Claro. Viene La por ahí. absoluta es como definitiva y la relativa es como, bueno, según, se puede analizar. Ahí va, por ahí viene. Una presunción relativa, desde el punto de vista jurídico, admite prueba en contrario. O sea, por más que se dé una presunción de estas, de insolvencia, aunque se dé, yo puedo demostrar que se da eso, pero yo no soy insolvente, aunque se dé. O sea que se presume que soy insolvente porque estoy en algún caso de estos, pero yo puedo demostrar que no soy insolvente. Ahora, si se me confirma una presunción absoluta de insolvencia, no tengo defensa posible.
soy insolvente desde el momento que se demuestre que se aplica esa presunción. En resumen, las presunciones relativas admiten prueba en contrario, las presunciones absolutas no admiten prueba en contrario. Vamos a ver las presunciones relativas que están en el artículo 4 de la ley. Y miren la primera que habla la ley, que de repente para nosotros podía ser la insolvencia por excelencia, ¿verdad? De lo que hablábamos hoy, cuando el patrimonio es negativo según normas contables adecuadas. Profe, entonces queda reconocido que con las relativas se admite prueba contrario, pero contra las absolutas no hay prueba contraria. Exactamente. Si se demuestra que se dio una presunción absoluta de insolvencia, te van a decretar el concurso. No tenés nada que explicar. En estas, por más que se demuestren, por ejemplo, en este caso, tenés tus estados financieros en donde el pasivo es mayor que el activo. Patrimonio negativo, según normas contables adecuadas. Entonces supónganse que yo soy la empresa, tengo un patrimonio negativo según mis últimos estados financieros, y un acreedor va al juzgado y presenta esos estados financieros y dice, esta empresa es insolvente. ¿Cómo les parece que yo, si me tocara, porque digo, de alguna manera, esa defensa del lado del deudor va a haber un contador atrás? Obviamente que va a haber un abogado desde el momento en que la cosa es judicial, va a haber un abogado, pero el abogado se va a apoyar en un contador y va a decir, bueno, mirá, nos están pidiendo el concurso de la empresa porque el patrimonio dio negativo. ¿Cómo podríamos, les parece, defender a esa empresa, argumentar de que en realidad, por más que tengo el patrimonio negativo, no soy insolvente? ¿Qué argumentos se les ocurren que podríamos manejar? Es un inconveniente porque debo demostrar que en mi patrimonio hubo alguna inversión, que hubo algún aporte de capital, que hubo algún movimiento a favor que me permitiera salir de esa situación. Eso podría ser una línea de defensa argumental, pero yo lo atacaría un poco por cómo se origina Aumentar todo esto. ¿Cómo, perdón, Federico? Aumentar el capital social, decir que estás en un proceso de capitalización, capaz. Está bien, pero eso es decir, bueno, esta foto está bien, pero yo prometo que voy a cambiar, voy a aumentar el capital y voy a salir de esta ecuación. Eso podría ser. Estoy en trámite de capitalizar. Perfecto, y salir de esta ecuación. Pero yo lo atacaría también por el lado de las normas contables adecuadas. Porque las normas contables adecuadas hacen que yo reconozca mi pasivo, pero muchas veces son conservadoras con relación al activo que yo puedo registrar. Entonces, hay muchos intangibles que yo entiendo que puedo tener como activo, pero que si es por ejemplo, un valor llave autogenerado, no lo puedo contabilizar por normas contables adecuadas. Y de repente yo tengo una empresa que la empecé de cero y entiendo que tiene un valor su marca, que tiene una cultura organizacional que hace que haga las cosas mejor que los demás, pero las normas contables no me permiten reconocerlo. El valor llave es algo que lo pague. Entonces podría decir, bueno, las normas contables no reconocen los intangibles y de alguna manera hacer un estudio y decir, bueno, mirá, yo entiendo que el valor real de esta empresa, por fuera de las normas contables, es superior el activo al pasivo. Si yo fuera a vender la empresa en marcha, voy a obtener un valor que me va a permitir cancelar las deudas y tener incluso un superávit. O tengo licitaciones ganadas por los próximos 5 años. Podría decir, bueno, hago un valor presente de esas licitaciones y me da un valor superior, que contablemente no lo voy a poder registrar, pero de alguna manera podría demostrar. Entonces yo lo atacaría por ese lado. Obviamente que después va a resolver el juez, ¿no? Si ese argumento le sirve o si no, pero me parece que como contadores podríamos argumentar por ese lado. Bien. Después dice, como otra presunción relativa de insolvencia,
que se tengan 2 o más embargos contra el deudor y el monto de esos embargos es por un valor superior al 50% de los activos que sean susceptibles de ejecución. Bueno, esto es una ecuación, pero de alguna manera, por más que yo tenga un embargo sobre esos bienes, puedo demostrar de que está garantizada mi continuidad, que yo no voy a tener problemas de liquidez, que igual voy a poder asumir estas obligaciones, o sea que de ahí habrá que argumentar al deudor eso. Que tenga obligaciones vencidas de hace más de 3 meses. No sé, no pagué los tributos municipales, no pagué el impuesto de puerta. Y bueno, capaz que no lo pagué porque no me llegó. Justo se lo dejaron al vecino, a mí no me llegó y ni cuenta me di, y bueno, voy, lo pago y salgo de la presunción relativa. O que, bueno, omití el pago de tributos por más de un año, por ejemplo, debo la contribución inmobiliaria del año 2020. Motivo que sea, lo puedo solucionar también. Después voy a volver, porque hay un concurso que me tocó por esta causal, por esta presunción, que es cuando cerró permanentemente la sede de la administración o del establecimiento donde se desarrollaba la actividad. Se bajó la cortina. Eso ahora con la pandemia cambió, ¿no? No por el momento. Lo que ha habido con la pandemia realmente, más que un marco normativo que ampare desde el punto de vista concursal, hubieron muchos intentos de reforma y muchas propuestas de reformar la ley concursal teniendo en cuenta la pandemia. Incluso desde nuestra asociación se hizo un proyecto de reforma de la ley concursal atendiendo a las dificultades de la pandemia. Y yo recuerdo que en su momento hablé con Isaac Alfi de la OPP, un poco para mandarle el proyecto nuestro, y la verdad es que de lo que me dijo en su momento le tengo que dar la razón, porque era en el momento de la pandemia que me decía, mirá, dice, lo que nosotros estamos visualizando es que las partes, o sea, deudor y acreedor, se están poniendo de alguna forma de acuerdo y están reconociendo la situación en la que estamos y como que no se ve que vaya a haber mucho lío por delante. Y la verdad que estamos en niveles sumamente bajos de procesos concursales, porque realmente hubo como un acuerdo, un reperfilamiento tácito entre las partes, los bancos han esperado, sobre todo cuando se trataba de giros como vinculados con el turismo, o sea, como que se ha tenido paciencia desde el punto de vista de los acreedores. Se les difirieron las cuotas. Por supuesto, hubo reperfilamientos voluntarios, pero digo, no fue necesario presentarse a concurso, como que las partes se fueron acomodando. Incluso el que tenía un local alquilado y el comerciante tuvo que bajar la cortina un tiempo, le tuvo paciencia, le perdonó alquileres, se lo tiró para adelante el saldo. Fue la verdad que el comportamiento fue ordenado. Y eso creo que ha hecho el comportamiento de los actores, tanto de los deudores de los acreedores, ha hecho que de alguna manera la situación no sea tan grave como podría haber sido, como uno podía haber visualizado. Por lo tanto, esta normativa no cambió. En los hechos no hubo un cambio en la legislación. Lo que hubo fue una contemplación desde el punto de vista de los acreedores, obviamente que el Estado también dio seguros de desempleo más allá del plazo legal, como que bueno, obviamente que en algún momento esta paciencia se va a terminar y la actividad va a comenzar y van a quedar secuelas y va a haber gente que va a quedar en problemas y ahí seguramente terminemos en un proceso concursal. Pero bueno, por lo menos creo que se ha tenido una salida ordenada y en general la gente se ha comportado en ese sentido, como yo les digo. Les voy a contar una anécdota de un cliente mío antes de pasar a esta causal o a esta presunción de insolvencia. Y siempre se las comparto porque normalmente cuando cuento esto, no todo el mundo sabe las consecuencias de lo que hizo mi cliente. Es más, mi cliente cuando me cuenta lo que hizo, el daño ya estaba hecho, entonces no lo pude ayudar.
Fue por ignorante, pero bueno, vamos a ver las consecuencias que tuvo. Miren, les cuento lo que pasó. Es un cliente que gira en el rubro de bar, tiene proveedores fundamentalmente de bebida y de comida, cuenta en el Banco República, cuenta corriente, acostumbraba a pagar contado con cheque a sus clientes. Llegaba la Coca-Cola, le dejaba a los casilleros y él le hacía un cheque y le pagaba la boleta en el momento. Y así con todos. Él en su cabeza tenía una contabilidad muy artesanal, ¿no? Digo, por lo menos la gestión, él tenía una idea de lo que iba depositando y los compromisos que iba teniendo y los pagos que iba haciendo. En este momento de que les estoy contando esta situación, había algunas medidas distorsivas en el sistema financiero, sobre todo en el clearing. Medidas gremiales por los funcionarios. Yo no me acuerdo si era del Banco República exclusivamente o era de los bancarios en general. Lo cierto es que vos depositabas un cheque y te lo acreditaban capaz que a la semana por estas medidas distorsivas. Entonces, mi cliente no fue muy previsor en ese sentido y él en su cabeza tenía que lo que iba depositando lo iba teniendo en el banco. Entonces, de los cheques librados tuvo problema con 2 proveedores que les rebotaron los cheques por falta de fondos. Él en su cabeza tenía la idea de que los fondos los tenía, pero como demoraron en acreditarle, cuando entró el cheque, se lo rebotaron. Fue un proveedor y dijo, mirá, me pasó esto, no te das problema, dame el cheque, le hizo otro, y el cheque que mi cliente agarró, lo rompió y lo tiró a la basura. Y lo mismo hizo con el otro. El proveedor fue con el nuevo cheque y cobró sin problema. ¿En qué les parece que mi cliente se equivocó y qué debió haber hecho? Tendría que él haber ido al banco con el cheque devuelto, ¿no? Exactamente. Vos cuando te pasa eso tenés 5 días para recuperar el cheque, ir al banco y decirle, mirá, este cheque que me rebotó lo recuperé, lo pagué. Mi cliente no hizo eso, no lo sabía, tampoco me preguntó, ni me comentó lo que le había pasado, porque yo eso se lo hubiera dicho, y por lo tanto el Banco Central dispuso que se le suspendieran las cuentas por 6 meses. Por 6 meses estuvo trabajando con efectivo porque le habían suspendido la cuenta corriente. Igual de alguna manera después creo que la caja de ahorro la pudo usar, pero ya no era lo mismo. Y aparte en aquel momento las transferencias no estaban tan como es ahora. Entonces, bueno, estuvo 6 meses sin banco. Alguien le podría haber pedido el concurso. Porque mirad, fulanito tiene las cuentas suspendidas. Vamos a pedir el concurso, es insolvente. Y él fácilmente podría haber demostrado, no, fue de chambón, no es que no soy insolvente. A lo sumo fui ignorante y cometí un error, pero insolvente no soy. O sea que admite por el contrario. Federico, ¿vas a decir algo? No, que al principio son 6 meses y después es definitivo que te cierran las cuentas, ¿no? Si metés la pata de vuelta, sí. Sí, esta era leve porque era primerizo, digamos. Y aprendió, ya no, esto no lo hace más. Pero claro, sí, si sos reincidente, después tenés la clausura. Esta última voy a profundizar muy poquito porque está el acuerdo privado de reorganización, conocido en la jerga por las iniciales como APR, que está previsto en la ley concursal en los artículos 214 a 235, ha sido un fracaso esto. La idea del APR era de que el deudor se pusiera de acuerdo con sus acreedores por fuera de la órbita judicial. Hacer un acuerdo privado, lo homologan con un escribano y se arreglan entre ellos y descomprimimos el Poder Judicial. La verdad que no funcionó porque basta con que un acreedor no esté de acuerdo para que se presente en el Poder Judicial y pase a ser un concurso común y corriente.
Y esto ha pasado siempre. ¿Por qué? Porque la base de la PR es que vos tenés que confiar en la información que te da el deudor, en cuanto a cuál es su activo y en cuanto a cuáles son los acreedores y cuál es la mayoría. Entonces, si a mí me imponen una mayoría, un acuerdo, y yo desconfío, mirá, digo, este me está armando con los amigos me está armando el porcentaje para cocinarme a mí. Eso es un poco lo que ha habido detrás de esto. Voy y pido el concurso. Entonces, la verdad que esto no prosperó ninguno. Dicen que hay uno en Salto que alguna vez se cumplió, pero es una mosca blanca, en definitiva, porque no es lo que ha pasado siempre. Bueno, me voy a recargar el agua, ya vengo y seguimos con las presunciones absolutas. Bueno, acá estoy de vuelta. Vamos entonces con las presunciones absolutas de insolvencia, o sea que si esto se da, si se confirma, no hay marcha atrás, se decreta judicialmente el concurso. Y miren la primera presunción absoluta de insolvencia, que el deudor pida el concurso. Como se dice, bueno, a declaración de parte, relevo de prueba, o sea, si yo digo que soy insolvente, lo soy, no tengo que probar nada, lo estoy diciendo yo. Este es el concurso que se conoce como voluntario, cuando lo pide el propio deudor. Después vamos a ver, capaz que hoy, y si no la clase que viene, en que esta solicitud de concurso implica no solamente que el deudor vaya y diga soy insolvente, sino que va a tener que adjuntar alguna documentación, va a tener que presentar una memoria explicativa explicando las causas de la insolvencia, va a tener que presentar un detalle de cuál es su activo, un detalle de quiénes son sus acreedores. Los estados financieros, si corresponde, también deberá presentarlos. Entonces, como que no es solamente decir soy insolvente, sino que hay requisitos de forma que hay que cumplir. Y mientras no los cumplas, o sea, si yo voy y digo que soy insolvente, y de estos 4 requisitos que les mencioné, presento 3 nada más, el juez, hasta que yo no presente el 4.º requisito, no me va a declarar el concurso. Profe, tienen que estar los 4 requisitos juntos sí o sí. Sí o sí. Y eso pasa por el filtro del secretario contador, además. O sea que va a haber un especialista que va a ver si cumplí con los requisitos. Y si no, me va a decir, mirá, no hiciste los deberes, hiciste esto, esto y esto, te faltó tal cosa. Y bueno, yo tengo que apurarme a cumplir para que me decrete el concurso. Porque ¿cuál es el peligro si no? De que me lo pida otro. Ya habiendo yo presentado mi pedido de insolvencia. Es un poco la situación que le está pasando ahora a Casa de Galicia.
Esperen que voy a conectar la compu que me estoy quedando sin batería. Casa de Galicia pidió su concurso, le observaron la información presentada y si no levanta las observaciones corre el riesgo de que venga otro y le pida el concurso y ya no sería voluntario, sino sería necesario. Bueno, pero esto entonces, si el deudor dice que es insolvente, es insolvente. ¿Qué otras presunciones habla la ley? Cuando se declara el concurso del deudor en el país donde el deudor tiene el domicilio principal. O sea que acá estamos hablando de una casa matriz en el exterior con una sucursal en Uruguay. Supongamos que la sucursal en Uruguay anda bárbaro, que tiene un patrimonio positivo, que no tiene problemas de liquidez ni de insolvencia. Pero basta con que se le aplique la quiebra o el concurso en la casa matriz en España, en Brasil, en Estados Unidos, donde fuera, que eso provoca la quiebra reflejo de la sucursal en Uruguay. Ese es un principio internacionalmente bastante frecuente y común. Nosotros acá tuvimos la situación inversa en lo que fue la primera y hasta el momento única quiebra internacional de una empresa uruguaya, que fue el caso de Pluna, en el cual me tocó trabajar en ese concurso como en el equipo de la sindicatura, así que seguramente les haga siempre algún comentario relacionado al caso Pluna, pero esa fue a la inversa de esto que estamos mencionando acá. Era la casa matriz de Pluna era en Uruguay y tenía 5 sucursales en el exterior: España, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Entonces, al concursar Pluna Sociedad Anónima, Pluna Líneas Aéreas Uruguayas Sociedad Anónima, eso provocó la quiebra reflejo de las 5 sucursales en el exterior. Esa es la situación inversa de lo que está planteando acá, ¿no? Porque lo general es, hay pocas empresas uruguayas con ramificaciones hacia el exterior, lo que frecuentemente pasa es a la inversa. Empresas con sucursal en Uruguay y casa matriz en el exterior. Bueno, acá este caso dice que el deudor realizó actos fraudulentos para obtener créditos o para sustraer bienes de la persecución de los acreedores. O sea que de alguna manera, en este primer caso dice, bueno, el deudor obtuvo fondos mediante fraude. En general esto es cuando se miente en la información que se hace para obtener crédito. Les cuento una que está ahora en plaza y en realidad es una práctica vieja, pero a veces esas prácticas se van sofisticando, ¿no? Por ejemplo, las estafas piramidales son bastante viejas, pero siguen prosperando, se van sofisticando los métodos empleados y dan resultado, ¿no? Como que cada tanto alguien vuelve a caer en esos métodos de estafa. Esto que le voy a contar, yo lo vi cuando recién empecé a ejercer. Yo me recibí en el año 2000, y bueno, por ahí por 2000, 2001 ya lo vi hacer. O sea que no es nada nuevo, pero se ve que la forma la fueron perfeccionando. ¿Qué pasa? Yo les cuento cómo se hizo en origen y ahora cómo se perfeccionó un poquito. Supongamos que yo tengo cuenta en un banco, en Banco República, y consigo que me abran una cuenta de descuento de cheques. ¿Qué quiere decir? Que cheques de mis clientes, yo voy, cheques diferidos, a 30, 60, 90 días, voy al banco, se los doy al banco y el banco me adelanta el dinero de esos cheques, cobrándome una tasa de descuento, obviamente, ¿no? Yo le llevo cheque por $100.000 y me acreditan la cuenta 95.000. Por poner un ejemplo. Supongamos que Verónica tiene cuenta en el Santander y estamos los dos necesitando fondos y se nos complica para obtener fácilmente un préstamo. Entonces, bueno, yo le doy a Verónica cheques míos por $100.000 diferidos a 90 días y Verónica me da cheques de ellas a $100.000 diferidos a 90 días. Cambiamos
figurita. Yo voy al banco, descuento los cheques de Verónica, Verónica va a su banco, descuenta los cheques míos. Cuando estamos cerca en el día 89, los dos seguramente sigamos en problemas y nos van a entrar esos cheques y no tenemos cómo pagarlos. Entonces decimos, bueno, vamos a darnos cheques de vuelta y vamos pateando la pelota para adelante. Bueno, sí, pero yo preciso más plata, yo también. Vamos a hacernos cheques por $150.000 y nos vamos haciendo y nos cambiamos cheques. Dentro de un tiempo, capaz que yo ya ni con eso puedo, el banco me corta y no puedo pagar y caigo, y Verónica va a caer también conmigo seguramente porque ella tampoco va a poder cumplir. Bueno, esta práctica, hoy por hoy hay como 5 o 6 personas que hicieron una calecita de ese tipo, pero entre varios. Entonces se ve que tenían un sistema de intercambio de cheques y de descuento un poco más sofisticado, porque esto los bancos lo saben ya, esta práctica. Y en general están atentos a que no se las hagan, porque ya han caído varias veces con esto. Pero bueno, hay ahora como 5 o 6 concursados que es por situaciones de este estilo, que estaban creo que vinculados al tema de electrodomésticos. Profe, el tema de las estafas piramidales existen desde el famoso POSI, pasando por el Madox hasta el día de hoy, que pasaron por múltiples. Y siguen tan campantes. Yo hace un tiempo, un amigo me dice, me gusta con unos fonditos pequeños, pero poner en la bolsa. Pero a través de brokers reconocidos. Entonces un amigo me dice, pero vos con eso no ganas nada, yo con internet acá pongo y enseguida pongo $100 y gané 150. Y le digo, mirá, no, esa magia en general no existe, lo que existen siempre son las estafas piramidales, ¿no? Que la gente va poniendo, van repartiendo, traen más gente y en algún momento no va más y pasan el rastrillo. Y bueno, y así le pasó. Entonces la gente sigue cayendo y por más que vos le digas, se ve que hay algo psicológico que hace que esas cosas sigan funcionando. Obviamente que cada vez se van sofisticando un poquito más las estrategias y los discursos, pero parece que esas cuestiones que son tan viejas como el agujero del mate siguen dando resultado, como con los ejemplos también como puso Mateo. Bueno, o dice acá, sustraer bienes de la persecución de los acreedores. O sea, yo sé que me va a ir mal y que en algún momento la voy a quedar, entonces tengo una máquina que es espectacular. Yo con esa máquina me la voy a llevar para otra empresa mía o de un hermano. Vale $100.000 la empresa. Yo se la vendo en 10.000 y sigo trabajando por otro lado y mañana bajo la cortina acá. Y los acreedores, bueno, que vayan a cobrar la magolla. Ese tipo de cosas también, de repente un poco más sofisticadas, yo qué sé. Ahora estamos con lo que se hace una acción revocatoria por $10 millones de pago de un acreedor en soja, que de alguna manera es algo de esto, ¿no? Digamos, una empresa del grupo se llevó para el exterior $10 millones en soja para no pagarle a los acreedores porque sabía que era cuestión de meses que caía la empresa. Entonces estas cosas se dan. Ausencia del deudor o administradores sin dejar representante con facultades y medios para cumplir con las obligaciones. Bueno, eso también desaparece, se va el dueño, si es una persona física, o los administradores si es persona jurídica, no queda nadie. Bueno, eso, cuando se da esta fuga, se comprueba, es una presunción absoluta de insolvencia. Perdón que me había olvidado de pasar la lista. Vamos a pasar la lista. Federico andaba por ahí. Berchesi, sí, ahí está. Romina, no. Era que me habían dicho que iba a hacerlo de noche, ¿no? El Cativelli, sí, de noche. Sí, de noche, bien. Luciana, Gandolfo, no. Creo que ya no viene más, me parece.
Fernando Juncal. Tampoco. Estaba, profe, que fue el que le dijo que se tenía que operar, pero se ve que se tuvo que ir. Ah, bien. Verónica Maldonado. Acá. Ahí estás. Fernanda Peón. No, me parece que ni siquiera está viniendo, ¿no? No me Presente. suena. No, se me había comentado, profe, perdón. Mateo, sí. Romina Quiroga. No. Karen Reyes, tampoco. Yara Ríos. No. Era la que iba de noche también a dar el control. También iba de noche Yara, perfecto. Sergio. Ahí va. Lo que hacemos incluso cuando estemos más cerca de la prueba, hacemos alguna clase extra para hacer algún ejercicio. Algún repaso, papá. Repasito, pero por eso, no se la. A todo, No vayan live. todo lo visto en todo el año, menos seguro. Todo lo visto en todo el año, menos seguro. ¿Tenemos Solo parciales práctico. de años anteriores para practicar? Sí, yo les voy a dar alguna prueba de años anteriores, de algún parcial, de algún examen, para que tengan ejercicios y lo vamos viendo. Pero no es por asustarlos, pero realmente es la noche y el día ir al examen que poder salvarlo así, porque es mucho después si no. Igual una consulta, en el parcial ese, por ejemplo, las tablas con los montos, eso nos van a dar, ¿no? Las tablitas Sí. para valor hora, para todo Los eso. aranceles. Eso sí, Vale. lo que no les voy a dar es, cuando sea un ejercicio de arancel, las tasas, por ejemplo, del artículo 20 o del 16, porque ustedes tienen que saber cuál se aplica y cómo son esas tasas. Pero, por ejemplo, los grados sí se los vamos a dar. Claro, El eso, valor o sea, de hora tal a tal también. monto. Nosotros Lo tenemos que vamos a saber ver si es cuando 6% o cuánto veamos es. el honorario del síndico de interventor, el cuadrito se los voy a dar también. ¿Tá? Bien. Bueno, Ok, nos vemos entendido, entonces el próximo entendido, miércoles y Profe, seguimos por acá. Sí, Gracias. yo aparezco en la lista de la noche ahora porque me cambié para la noche, pero el control lo hice ahora de mañana, le digo por las dudas. está perfecto, perfecto. Ok. Nosotros tenemos que hacer la presentación que va para la clase que viene o para cuándo es.